Les muestro. A muchas les ha gustado este diseño. Esto lo he hecho, ustedes saben cuántas veces aquí en el video, de muchas formas. Este diseño me lo pidió una persona de Estados Unidos, que en donde ella estaba nevando y no podía salir a depositar, pero tampoco hizo la transferencia. Entonces lo hice, pero nunca depositó la persona. Entonces se me quedó este trabajo. En una de las que hice en color verde, aquí se le manda a poner el nombre. A una empresa se envía. Ahorita no sé en cuánto esté más o menos. Si 70, 80 pesos por poner el puro nombre aquí grabado. No tengo idea. Ellos cobran por pieza. Entonces, este diseño, para hacerlo, explico. Bueno, aquí no tengo, aquí les voy a mostrar para que se den una idea que ya se compra el diseño primero. El diseño te sale 15 pesos. Se compra el hilo para hacer esta carpeta y para hacer la puntilla. Entonces, es comprar el hilo y se cobra la mano de obra de la falda. Se cobra la mano de obra de la puntilla. Se compran rollos de este listón. Hay que comprar, eso sí es muy barato, lentejuela y chaquirón. Se compra rollo porque no lo venden por metros. El rollo de este hilo metálico. Aquí lleva chaquirón también. Se compra un hilo que va totalmente transparente por atrás. No me gusta el otro hilo, ese que se pone en la máquina normal, ese no queda limpio. Y se compran pinceles, se compran pinturas para pintar la monita. Y se cobra la mano de obra de la pintura también. Este diseño, así como está, sale 450 pesos. Digamos que yo estoy poniendo, digamos, que cobren unos 50 pesos más o menos. Es que aquí los videos se quedan, pasa el tiempo, los precios suben y no, si viste un video de hace 10 años no es el mismo precio. Entonces yo le calculo hacia la monita ya con las letras grabadas en 450. Pues yo lo subí aquí, dejen ver en cuánto está, porque lo puse aquí en mi face, la monita esa. Si alguien me pide, digamos ahorita, no le va a salir en 450. Yo tengo que ver con la persona cuánto cobra el bordado, si es que ya subió. Aquí tengo esta. Es más fácil de acercar aquí. La puse en 450, bordado de letras, pintura, tejido, puntilla, bordado de chaquira y lentejuela. Y incluye el material, yo poniendo pinturas y todo eso. Entonces sí, amigas, es mucho trabajo, mucho, porque me han pedido una sola persona. A veces pide 200, pide 100, pide 300 para 15 años.
La mayoría me pide 15 años. Pero el tejer mucho, por ejemplo, me dicen, la quiero dentro de 4 meses, 300 piezas. Entonces, si son 300 piezas y tengo 4 meses, para entregarlas, digamos que son 3, 6, 9, 120 días. ¿Cuántas voy a hacer al día? Casi 3 diarias. O sea, es levantarte, desayunar, tejer todo el día, comes y sigues tejiendo, y llega la noche y otro ratito a darle. Entonces, si yo contrato a una persona para que me ayude, sale más caro, porque tengo que pagarle a la persona también. Si me piden, digamos, 100 en un mes, a veces no alcanza el tiempo porque tengo otros pedidos de otras personas que hay que terminar primero, que ya pagaron antes que tú. Entonces, si quieres, yo contrato una persona y esa persona me va a ayudar, pero yo tengo que pagar. Hay que ser claros en ese aspecto. Por eso yo les digo, con mucha anticipación pidan. Si para el otro año son los 15 años de la niña, digamos que en agosto, en septiembre, bueno, mi hija, ¿de qué color quieres el vestido? Para ir buscando el color del hilo también y ver cuánto se va a llevar. Todo eso se tiene que programar, amigas, no es de un día para otro. Y otras que a veces las agarran de madrina y la madrina quiere una servilleta 100 pesos. Agarren una madrina que sí tenga dinero y pueda pagar. O agarren 2, 3 madrinas de recuerdos. Porque quieren nada más pedir unas 10, unas 15 y se les hace caro 4.50. Y eso es con puntilla sencilla, porque si uno le pones en puntilla más grande, se lleva más hilo que tienes que comprarlo. Y obvio que yo tengo que cobrar, depende del diseño de la puntilla. ¿Por qué? Porque es más trabajo y es más tiempo. Tienen que ser muy, muy, muy abiertas de mente en ese aspecto, amigas, para las que no saben. Entonces, con mucha anticipación pidan. Y si piden en 2, 3 meses, sí se les hace, pero yo tengo que contratar a alguien y te va a salir, digamos, más carito. Pero hay gente que, a mí me sale la mayoría de la gente que sí tiene y no batallo nada para que paguen, amigas. Bendito Dios, por ese lado me bendice. No dicen ni pío. Lo único que les digo, le salen tanto y yo pongo todo. O yo cobro mano de obra tanto y usted me va a comprar pinceles, pinturas y le hago toda la lista de lo que ocupa. Va a batallar para encontrarlo. Si no hay que mandarlo a pedir a México. Y ustedes saben que los envíos a México son de 500 pesos para arriba. Entonces, si aquí yo no encuentro un color, digamos, blanco, negro, que aquí en Culiacán hay 2 tiendas nada más que venden pinturas textiles, yo la tengo que mandar a traer a México. Y si esa pintura me salía en 200 pesos, la pido por paquetería, porque la mayoría no maneja correos, porque vende por guías y le gana a las guías. Entonces ya me salió en 700 pesos el botecito que me salió en 200. Y eso lo paga el cliente. Entonces, por eso hay que darle a escoger al cliente. ¿Quieres poner todas las pinturas? Búscalas, pinceles, tráeme todo. Yo nada más te cobro más baratito mi mano de obra. Busca el hilo, todo. Y ya si sobra material, yo te lo regreso, porque no lo ocupo. Esta es de Halloween, esta ya la hicimos. Yo siempre tengo servilletas aquí para amiguitas. Tengo muchas clientas de rancho
que no saben tejer y pintar. Entonces me dicen, o vienen amigas y me dicen, Anel, quiero una servilleta para mi mamá, a ella le gusta mucho bordar, pero no sabe tejer. Entonces ya la vendo tejida, ya la vendo pintada en piel para que la persona borde lo demás. Esta es la niña tuna, también igual, ya pintada y tejida. Este hilo es de la marca Omega Rústica, se llama este hilo. Son hilos buenos, amigas, de calidad que yo le pongo a las servilletas. No sé si se alcanza a apreciar, pero tiene brillito tornasol. Este hilo ha de estar como unos, no sé, como unos 200 pesos, 100 gramos. Esa es la niña Margarita. Este hilo se llama Dalia. Hilo Dalia. Todos son de la marca Omega. Y esta está ya con tejido, porque hay personas que sí saben pintar, pero no saben tejer. Y me dicen, yo la voy a pintar y la voy a bordar, nada más usted dale la puntilla. Ok. Yo así como está la doy en 100 pesos. Cobro material del hilo que yo puse y mi mano de obra. Aquí está el de la Virgencita. Este es hilo también igual con hilo Dalia. Dalia o Eulali, no recuerdo. Esta la doy en 100 pesos también, amigas. Está disponible. Les voy a decir los precios como los tengo aquí para que se den una idea. Me voy a regresar un poquito. Para las que no tienen Facebook, ya saben, por si quieren aquí comprarla. Esta sale en 100 pesos. Todas tienen su etiqueta. Esta sale en 170. Se cobra la servilleta, la mano de obra de pintura y tejido. Esta la doy en 170. ¿Por qué? El puro diseño, yo poniendo la servilleta, son 70 pesos. Como les dije anteriormente, si vas a llevar una pieza, esta pieza te sale en 20 pesos. Estoy cobrando 50 pesos mano de obra de la pintura, ¿verdad? Ya son 70 pesos. Y estoy cobrando el hilo y estoy cobrando la mano de obra de mi trabajo. Por eso cobro 170. Explico así detallado para que sepan cómo se cobra. Porque muchas personas pues no saben cobrar. Esta así como está la doy en 250. Todo el diseño pintado son 200 pesos, ya incluye la servilleta. Y 50 pesos mano de obra de aquí del hilo. Es una puntilla muy sencilla. Esta en 450. Si alguien quiere salir de madrina de 15 años y me dice, Anel, yo quiero esta servilleta roja, entonces se le manda a hacer aquí el nombre de la persona, el día, y si no te gusta para servilleta, le puedes mandar poner otro pedazo de tela atrás, que yo te recomiendo que sea rojo, y le pones guata o nube esfera, la rellena y la haces en cojín. Y esa, en lugar de ponerle encaje, o alguna tira bordada, ya viene el tejido. Entonces se pone la tela y esta va a ser una vista. Quedan hermosas, amigas. Ustedes se meten a mi Facebook y ahí van a ver todos mis trabajos que yo he realizado. Este sale en 100 pesos. 100 pesos son 20 pesos de la servilleta y son 80 pesos de
del tejido. Y esa puntilla son de puros abaniquitos. Ese de San Judas Tadeo. Ese es hilo cristal con brillo. Sale en 100 pesos. En 100 pesos, ya les expliqué, son 20 pesos de la servilleta y estoy cobrando 80 pesos de la puntilla. Esta puntilla ya la compartí aquí, ya muchas veces. Una vez que la comparto, la pongo en otras servilletas en otro color. Pero todas las puntillas que ustedes ven aquí de estas servilletas, aquí están en el canal. Esta está en 100 pesos, por lo mismo. Este es hilo de la marca Omega número 6. Ese es el unicornio, también está, es la misma puntilla, nada más que la hice en azul. Esa sale en 100 pesos. Esta la puedes bordar y hacerle aquí con aguja pica pica y cepillarlo, pero bórdalo de colores, o ya sea un hilo matizado o borda pedacitos de colores y lo cepilla y te va a quedar bien bonito. Esta sale en 100 pesos. Esta puntilla así va. Muchos en Brasil se usa así nada más de una sola puntilla, que me la han pedido, que la quieren más como para secador de manos. Esta sale en 100 pesos para que la bordes y la pintes. Ya si yo le hago la puntilla todo alrededor, pues ya va a salir un poquito más en precio. Esta sale en 100 pesos también. Esta es en hilo Eulali, es de la marca Omega. Todos los hilos que yo les digo son Omega, pero está el Omega 6, Eulali, está el Dalia, que son hilos de calidad, amiga, muy buenos. Esta sale en 100 pesitos también. Es de la marca Omega, este hilo, pero es un Dalia matizado. Ese es Omega 6, la puntilla. Sale en 100 pesos. Esta puntilla sí tiene trabajo. Es para que, si yo la cobro bien así, en 200 pesos, la pura puntilla. La tengo en 100 pesos. Yo sé lo que vale mi trabajo en tejido, porque son hilos muy buenos de calidad. Y sé lo que vale mi pintura. Entonces, estaba mirando en una foto, por ejemplo, lo elevado que está la pintura. Dejen ver si yo encuentro esa foto, que me quedé así como, ¿what? Aquí está. En Amazon, la pintura, vean en lo que está, 119 pesos una pintura. Y son pinturas bien chiquitas. Esta es otra de una sola vista. Esta está en 100 pesos. Todo sube, amigas. En diciembre, en noviembre, más o menos, sube la carne, sube todo. Noviembre, se van desde octubre, porque empieza Halloween, Día de Muertos, los dulces, ya saben. Empieza Día de Muertos
y empieza a subir las velas, las flores, o sea, todo de mercadotecnia. Y diciembre, pues no se diga, sube todo, todo lo desechable, piñatas, la carne, porque la mayoría de la gente come carne asada o hace su pozole, menudo, todo eso se elevan los precios. ¿Por qué? Porque es donde hay dinero. Y se elevan los precios de pinturas, pintura en tela también, se eleva todo, amigas. Y en enero pues, también sube el precio, o sea, ustedes saben que cada año suben las cosas. Esta puntilla no le puse precio. Yo los precios, como los tengo así, así pasa un año, así dejo los precios. 100 pesos sale esta. En 100 pesitos. Esta sale en 100 pesos también. Estilo color como un rosa coral con brillo dorado. Si tú quieres ver las fotos, métete a mi Face, ahí ve donde dice mis trabajos de cada año, hay un álbum de cada año. O en el grupo, ahí está todos las fotos están. Esta sale en 100 pesos. Este es con hilo cristal, brillo tornasol en color blanco. Esta sale en 100 pesitos también. Esta sale en 100 pesitos. Entonces todas estas servilletas, yo siempre tengo servilletas a la venta. Nada más que quería compartirles aquí mis trabajos. A veces no puedo subir muchos videos porque por el trabajo, obviamente, de los pedidos que ustedes, bendito Dios, me dan trabajo, me dan para comer. Entonces, suspendo tantito los videos, como les digo, hay que trabajar mucho. Y, van a tener material para estar viendo. Ahora les voy a enseñar las que tengo pintadas sin puntilla.